La mitad de la gente no ahorra, pero no ahorra porque no puede, o sea, nada, es inviable ahorrar si tenés, no sé, 30, 40% de pobres, nada, por definición esa gente seguramente no está ahorrando. En un mundo saturado de información, lo esencial suele perderse entre el ruido. Recuperar la claridad en la economía se vuelve un acto de inteligencia. Así nace el camino hacia unas finanzas estratégicas. ¿Cuál es la diferencia entre ahorrar e invertir? ¿Por qué en un país como Argentina, donde todos deberíamos saber ahorrar, muy pocos invierten? Empecemos con la pregunta. ¿Diferencia entre ahorrar e invertir? Ahorrar es guardar el dinero, la capacidad de poder generar una diferencia entre lo que a vos te ingresa y lo que vos gastás. Invertirlo es poner a trabajar ese ahorro que generaste en distintos instrumentos de inversión que existen para que ese dinero no se quede quieto, sino que se mueva y empiece a generar rendimiento día a día y puedas defenderlo ante la inflación y puedas completar objetivos que tengas personales con esos ahorros. Yo creo que ahorrar en el largo plazo es más o menos lo mismo. Creo que la diferencia es que la inversión va más de la mano con querer sacar alguna rentabilidad o poder tener algún margen de mejora sobre lo que uno tiene. Y el ahorro es más cuidar el valor de lo que ya tenés. El ahorro es, no sé, el que compra dólares y en realidad se no está invirtiendo. Está como haciendo algo muy protectivo, muy de cobertura. Y el que invierte es el que ya está más pensando en cómo hacer trabajar esa plata. El ahorro es el paso previo a la inversión, ¿no? Básicamente el ahorro es, yo tengo un ingreso de 100 del sueldo o de una renta, jubilación, lo que sea la fuente de ingreso. De ese ingreso consumo 80, los 20 que me queda es ahorro. Ese es el primer paso a la inversión. Ahora hay un segundo paso. Si yo lo dejo ahí, independiente que quede en cualquier moneda, porque los argentinos a veces pensamos que el dólar, pero el dólar es una moneda más, es como el peso, como el yuan en China, como el yen en Japón, como el euro en Europa, las monedas pierden valor. En el tiempo pierden valor. De hecho, el dólar norteamericano, cuando uno mira inclusive periodos relativamente cortos, 100 dólares en el 2020 para acá, ya tiene un 15% menos de valor, ¿no? ¿Por qué? Porque hay inflación. Aunque sea inflación baja, uno a veces dice 2% de inflación en dólares no es mucho. El problema es que el 2%, y pensando siempre en largo plazo, que es una parte clave de las inversiones, un 2% en un periodo extremadamente largo, ya a partir de 10 años, es una pérdida muy grande de valor. Entonces, comprar dólares no es invertir. ¿Qué es invertir? ¿Qué es invertir? Es el segundo paso. Una vez que me sobraron los 20, es empezar a buscar alternativas de inversión. ¿Y qué llamamos alternativas de inversión? Hay dos claves, que es renta fija y renta variable. Renta fija son bonos, aunque es mucho más, pueden ser bonos que emiten los estados, las empresas. Y después tenemos renta variable, que es acciones y a otros instrumentos CDR, que son acciones, nada más que son acciones que te permiten invertir en el extranjero, ¿no? Para los que no invierten, primero, uno tiene que tener una cuenta en una agencia no alcanza con la cuenta bancaria, abrís, que es muy fácil de hacer, no tiene costo. No tiene costo. Hoy, a ver, primeros pasos es, vamos a seguir a los pasos de inversión, es básicamente abrir una cuenta en un broker de inversiones. Como abrir cualquier cuenta hoy en día, es uno o dos pasos, inmediatamente tener la cuenta. Ese es el... O sea, con el teléfono se puede hacer, no hay que ir a ninguna sucursal, No, oficina, todo, nada, listo, todo bien. Eso ayuda mucho. Arrancamos ahí, y ahí ya tenemos nuestra cuenta y hablamos con alguien o Hay que transferir dinero. Después hay que transferir dinero. Dólares. Cualquier moneda. Hoy vamos a pesos o dólares por ahora, ¿no? Pero básicamente pesos y dólares podés transferir a la cuenta. Y una vez que transferís a la cuenta, hay que, obviamente, empezar a ver. Hay generalmente algunas recomendaciones de inversiones iniciales que muchas veces tratan de ayudar en ese primer paso, que es el paso que a romper. Arrancar con un capital chico. ¿Por qué? Porque tenés que aprender, ¿no? Como todo es, pensemos en la bicicleta, empezar a pedalear en bicicleta. Bueno, si vamos muy rápido... ¿Hay un porcentaje de los ingresos que hay que tener en cuenta o no? No, ¿Hay una regla específica? No, la verdad hoy es muy flexible. Hay inversiones que hablábamos recién de muy bajo monto. Hoy te diría que con 10.000 pesos podés invertir. Entonces lo importante es, no por lo que te va a dar, porque te va a dar muy poco 10.000 pesos, pero sí para empezar a ver esto, bueno, ¿cómo es el mercado? ¿Cómo me siento yo cuando baja el mercado? ¿Me pongo mal? Bueno, si te pones mal hay que empezar a ver a otros instrumentos que los hay. Me pongo muy eufórico cuando sube el mercado y quiero aumentar mucho la inversión. Bueno, también hay que tener cuidado con eso, ¿no? Uno debería ser estable, ¿no? Digamos, bueno, yo pongo un capital, tengo mi horizonte, que después podemos profundizar el horizonte temporal, que es muy variante, ¿no? Depende de... En realidad el horizonte temporal viene del objetivo, ¿no? Si te querés ir de vacaciones, estás ahorrando para vacaciones.
si estás ahorrando para un auto, para una casa o para jubilación, ¿no? ¿Tiene un porcentaje estimado más o menos de cuánto del el ingreso de alguien se tiene que destinar a una inversión, a un ahorro? Y depende mucho de la persona, del nivel de ingresos que tengas, de los gastos que tengas en ese momento, pero siempre es importante generar el hábito de ahorrar una parte de tus ingresos, aunque sea un 10%, y después setearte objetivos que puedan ir subiendo, y después destinarlo obviamente a invertir, porque si te queda el dinero quieto, se desvaloriza ante la inflación. Uno tiene la cuenta bancaria y desde ahí, ¿en qué puede invertir, por ejemplo? ¿En qué puede empezar a jugar un poco? Si estás recién iniciando, el instrumento más fácil es las cuentas remuneradas. Ya dejando el dinero en la cuenta, te va generando un rendimiento día a día y vos disponés del dinero en cualquier momento. O sea, está trabajando solo, digamos. Trabajas solo, lo disponés todo el tiempo, y después si querés ir a algún instrumento un poco más sofisticado o generar un poco más, buscar más rendimientos, puedes ir a un plazo fijo, que es muy seguro, y al cabo de 30 días o el plazo que vos dispongas, el dinero se te acredita con el interés que generás. Claro. El problema con el plazo fijo es que no, cuesta mucho o es prácticamente imposible retirar el dinero antes de esos 30 días, ¿sí? Claro. Por si pasa algo en el medio. Entonces ahí, ¿qué alternativa hay, por ejemplo? Por ejemplo, puedes usar un fondo común de inversión, que los fondos comunes de inversión están los fondos denominados money market, que son esos fondos que son seguros, que generan rendimiento todos los días y los dispones inmediatamente cuando lo necesitas. El fondo común de inversiones vos delegás en un tercero. Ese tercero está regulado. Tiene información pública. Tiene un doble control. Hay como alguien que gestiona y hay alguien que controla, que es otra empresa totalmente distinta, que son bancos en general. Entonces, tiene todo un mecanismo de seguridad. ¿Y qué hace el fondo común de inversión? Junta la plata de Sofi, la de Maxi, la de mis amigos, la de los clientes de Igor. Junta un montón de clientes y invierte. ¿Cuál es acá lo potente? Que a veces vos en un fondo común de inversión podés invertir de montos de 5, 6 pesos, 10. La verdad que es anecdótico el monto que invertís. El fondo va ajustando el portafolio dependiendo de un objetivo. Todos los fondos tienen un objetivo y es importante que conozcamos el objetivo. ¿Cuál es el objetivo del fondo? Si invierte en renta fija, renta variable, si es mixto, si tiene un horizonte de tiempo, si en pesos o en dólares. Bueno, hay un montón de cosas. Toda esa información es pública y en general trata de ser clara, ¿no? Por lo menos nosotros tratamos. O sea, tenemos fondos comunes de inversión que invierten en plazos fijos, los más conservadores. Lo bueno de eso también es que tiene más liquidez y uno puede rescatar el dinero del fondo casi de manera inmediata. Eso se llama money market, digamos, los conocemos money market, tema cero, son muy comunes en las billeteras virtuales. Las billeteras virtuales trabajan, bueno, según uno atrás no lo ve, pero en realidad billetera virtual es un fondo común de inversión. Claro. Después tenemos el que invierte en ya más sofisticados, en acciones. Ahí tal vez para rescatarlo del fondo hay que esperar 48 horas. Hoy ya se bajaron mucho, son 24 horas. Y 24 horas. En el momento. La mayoría están 24 horas, digamos, te quedan muy pocos 48 horas, algunos que invierten afuera. La mayoría están 24 horas porque el mercado también ahora, ya hace un tiempo, no muy lejano, creo que menos de un año, ya en 24 horas vos podés disponer de tus inversiones cuando las vendés en 24 horas. Entonces los fondos podés disponer en 24 horas. Con la misma cuenta bancaria uno ya puede invertir en el fondo común de inversión. Con la misma cuenta bancaria, dentro de la app o del online banking, podés invertir en un fondo común de inversión dentro de una cuenta de inversión que se abre en el momento que haces la operación. Un bono es deuda. La deuda te pagan una tasa de interés. Entonces, ya de movida vos tenés $100. Comprás un bono o invertís, después podemos profundizar los distintos. Hay vehículos como fondo común de inversión. Vamos a lo básico. Vos invertís en un bono, ese bono te paga una tasa de interés del 7% anual, más o menos supongamos que es una tasa de interés razonable que están pagando muchos instrumentos en Argentina. Eso quiere decir que vos pones 100 y el año que viene tenés 107. Ahora, pero yo de ahí te hago porque uno ve en los medios que los bonos subieron, los bonos bajaron. ¿Cómo me afecta a mí si yo tengo un bono? Bueno, ahí hay que dividir en que la diferencia del mercado de capitales, vos tenés precios todos los días. Pero a veces hay que separar. Nosotros en el mercado decimos que es ruido, que hay que tener cuidado con el ruido, ¿no? En el mercado de capitales tenés algo lindo y algo feo. ¿Por qué? Porque es feo para el ansioso, ¿no? Porque todos los días ves una cotización. ¿Qué es lo lindo de qué es lo bueno de vos tener precios todos los días? Que si vos, una emergencia, algo, necesitas desarrollar una inversión, todos los días el mercado te pone un precio y vos lo podés vender. No quiere decir que sea recomendable vender. Nosotros siempre decimos, ojo, porque si vos compras un instrumento que te rinde 7%, puede ser que lo compraste, al día siguiente cayó, no sé, algo chiquitito, no sé, un poquito. Pero me dijiste que... No, esos 7%, si te lo quedás a esperar, hay todo un tema de horizonte que después podemos profundizar, horizonte temporal. Ahora, el instrumento todos los días va a tener un precio. ¿Qué te da el precio nada más? El precio tiene un montón de cosas. Por ejemplo, las elecciones. En la Argentina las elecciones, los precios muchas veces se mueven por elecciones. Ahora, puede ser que los fundamentos de la empresa no cambien. Inclusive los fundamentos de un país pueden no cambiar.
pero hay elecciones. O hay como la pandemia, ¿no? La pandemia fue un pánico que generó que la gente salió a vender. A los 2 meses todo había vuelto a su valor anterior. O recientemente como tuvimos con lo de Trump con los aranceles. Por eso a veces decimos, Si yo tengo un bono y lo voy a dejar por mediano o largo plazo, me tengo que aislar de este ruido, porque a mí el bono me va a pagar este 7% de tasa de interés. Por eso es una inversión de renta fija. es renta fija, hay que tratar de evitarlo, ¿no? Lo que hay que tener es un plan, ¿no? Digamos, si vos vas a armar una cartera de inversiones, tenés que armarla, y una vez que tenés armada la cartera de inversiones, no digo que no veas, porque también puede haber cambios, no digo que no haya cambios, pero hay que evitar el excesivo mirada del mercado. Eso, la verdad, muchas veces es ruido, no te saca la tendencia. Tenemos acciones muy exitosas que han caído estrepitosamente. Está el caso famoso Amazon con la crisis de .com en el 2000. El negocio crecía, estaban mejorando, no paraban de crecer. Y sin embargo esa acción cayó 90% en un año. Y Jeff Bezos, el fundador y CEO, ahora ya no, pero de Amazon, le escribió a los accionistas diciéndole: el negocio está perfecto. ¿Qué pasó? Una crisis enorme, caída de un montón de empresas. Y en ese sentido, ¿qué pasó? Amazon a los pocos años recuperó. Bueno, y hoy es historia, Amazon es una de las 7 empresas más grandes del mundo. Que el argentino promedio esté hiper acostumbrado a operar bonos no existe. Y no existe ni siquiera para las empresas. En la gran mayoría del mundo las empresas no están comprando y vendiendo bonos. Y acá, sin quererlo, durante mucho tiempo las empresas operaron bonos. Porque si alguna se quiere dolarizar, tenía que entrar al mercado de bonos. Eso también fue uno de los grandes problemas que tuvieron las empresas en Argentina que tenían casa matriz de afuera, que era cómo explicarle a su casa matriz: che, mirá que yo voy a tener, para ahorrar o para financiarme, tengo que operar bonos. Claro. Era una conversación que nunca nadie entendió esa. Hay estos instrumentos de renta fija que se pusieron muy de moda, que son las obligaciones negociables, que para el que no sabe son bonos que emiten las empresas. Como bien dijiste, es deuda de empresas corporativas, privadas, que lo que te generan es un título de deuda de la empresa, en el que ya tenés preestablecido las condiciones de esa inversión. Qué interés te va a pagar, cuándo te lo va a pagar y cuándo te va a devolver el capital que invertiste. Por ejemplo, YPF, Pampa Energía o otras empresas de alto renombre. Estás nombrando las energéticas, que son medio las vedettes últimamente gracias a Vaca Muerta. Ahora, está bueno también porque por ahí uno invierte o en la acción de la empresa, pero la acción es más volátil, puede subir, se derrumba el precio del petróleo y la acción cae, por ejemplo. En cambio, la obligación negociable lo que te da es que estoy invirtiendo también indirectamente en la empresa. O directamente, en verdad, ¿no? Sí, claro, la gran diferencia es que la acción vos sos partícipe del resultado de la empresa. Si la empresa pierde, vas a perder con la empresa. En cambio, la obligación negociable es un título de deuda que emite la empresa. Entonces la empresa debe pagártelo al finalizar independientemente de cómo le vaya. Eso es el instrumento más seguro. Perfecto. Y uno, si tiene la cuenta, le van llegando las notificaciones, porque la gran pregunta que me hacen es ¿cómo yo me entero que YPF va a sacar una ONA? Más allá de si lee las noticias, pero el que quiere estar invertido y saber. Sí, a ver, en particular depende mucho de las entidades, pero se suele enviar comunicaciones vía mail, vía la app propiamente, en donde te van avisando cuando hay una licitación, que es el momento en el cual se puede comprar por primera vez la obligación negociable. Si no, puedes comprarla en cualquier momento a través del mercado secundario, que significa que una persona quiere venderla y vos se la recompras. Perfecto. Esa es mi segunda pregunta. Uno lo puede vender también la ON. Tiene disponibilidad inmediata porque vos podés venderla los días hábiles en el mercado y va a haber un comprador que tiene la intención de adquirirla y vos se la vendés en el momento y te haces de tus dólares o de tus pesos. Después tenés, también en el mercado de capitales, tenés las cauciones, que se le llama en la jerga plazo fijo bursátil, que son las cauciones, es un plazo fijo, nada más que en vez de hacerlo en un banco, lo haces en un broker o en la bolsa, ¿no? La diferencia de un plazo fijo es que en vez de esperar 30 días, lo puedes hacer a 1, 2, 3, 4. La caución, a diferencia del plazo fijo. Está bueno porque mucha gente pregunta, quiero invertir y qué pasa si necesito, no sé, se rompió la heladera. ¿Qué pasa? El plazo fijo te penaliza si sacas tanto de tiempo. A veces ni siquiera, la mayoría de veces ni siquiera podés. Ahí no podés desde el punto de vista legal menos de 30 días, que es mínimo. No. La caución bursátil vos la podés poner, Sofía, cualquier día. Podés estarle haciendo unos días. De hecho, hay como un interés nuevo en la caución bursátil. Es un instrumento que se usa muchísimo en el mercado porque está pagando tasas muy interesantes en los mercados. Digamos, en agosto, julio, agosto pagaron tasas muy interesantes. Entonces, la verdad es que ahí te permite ir acomodando el flujo. Ahora, si compras un bono, vos también lo podés vender. El ejemplo de la heladera. Yo compré un bono que me paga 7% en dólares. Lo compré, al otro día se me rompió la heladera. Bueno, lo puedes vender tranquilamente. Por eso esto del mercado te pone el precio todos los días.
No quiere decir, puede ser que tengas una pérdida o una ganancia, no lo sabes, digamos. En lo que es el mundo de la renta variable es participar de la empresa, ser dueño de una porción de la empresa. Si miramos el mercado local, estamos hablando de acciones argentinas, como la acción de YPF, como la acción de Superviel. Y si miramos el mercado internacional, podemos también adquirir parte de las mejores empresas del mundo, que eso se hace a través de los CDRs. Básicamente los CDR son instrumentos que invertís desde Argentina. Esto es importante, no tenés ninguna complejidad, así como abriste la cuenta en tu broker, después podés invertir. Una de tus primeras inversiones puede ser un CDR, que podemos nombrar algunos que nosotros sabemos recomendar como base. Entonces, invertís en un CDR. CDR es un certificado de depósito argentino. Claro, lo que hace el CDR es invierte o sea, no lo invertís vos, sino a través de un CDR tiene representación de un instrumento en el extranjero. Principalmente Estados Unidos, pero puede ser en la bolsa de Alemania. De hecho, Adidas, por ejemplo, hay CDR, no opera mucho, pero hay. De Brasil también, principalmente son de Estados Unidos. Entonces, es como comprar una acción de una empresa que no cotiza en Argentina, sino en el exterior. Tal cual, entonces te permite invertir en una empresa extranjera, diversificar, que es otro punto que en el mundo de inversión es muy interesante. Y aparte, dolarizarte, pero no dejando el dólar que pierda valor. Cuando nosotros decimos dolarizarte, no es comprar dólares, sino un instrumento que sigue a su vez la cotización del dólar. Con lo cual, si el dólar sube, por eso la moda tuvo que ver mucho en el 2020, 2021, 2022, cuando el dólar subía mucho. La realidad es que vos comprabas acciones que a veces en pesos veías subir el valor, que era en parte porque subía la acción en dólares, pero también porque tenía este componente de dólar. Porque el CDR, adentro del valor es la acción en dólares y después el tipo de cambio, ¿no? Claro, es una cobertura también de es una cobertura cambiaria. Lo que tiene de beneficio el CDR es que si el dólar sube, el CDR también acompaña la suba, porque el activo que tiene detrás está cotizado, vale en dólares. Claro, es como un seguro de devaluación también. Los ETF es un CDR, es una especie de fondo común del mercado, en el que, por ejemplo, está el ETF del S&P 500, que es el principal bolsa y mercado del mundo, que adquiriendo un solo ETF estás teniendo una porcioncita mínima de las 500 mejores empresas del mercado de Estados Unidos. Ahora, ¿cuánto es la inversión mínima para empezar en estos instrumentos? Bueno, la inversión mínima depende mucho del instrumento en el que quieras invertir y de la entidad. Por ejemplo, vamos a las inversiones más sencillas. La cuenta remunerada no tiene ningún tipo de mínimo. Todo lo que vos pongas ahí te va a generar un rendimiento diario. Los fondos comunes y los plazos fijos depende de la entidad. Por ejemplo, en Superviel nuestro mínimo es muy pequeño. Con 100 pesos ya puedes invertir en un plazo fijo o en un fondo común de inversión. Y después las inversiones más sofisticadas, como un CDR o una acción, depende de lo que valga la acción que quieras comprar. Okay. ¿Sí? Y los valores pueden ir variando en función del activo que quieras comprar. ¿Y para comprar bonos ON? También depende del valor del activo, pero más o menos en promedio. Vamos a hablar desde partiendo de los 1.200 pesos, podés adquirir ya una unidad. Es muy mínimo. Y la última, criptomonedas. Ya vamos a hablar otro capítulo sobre criptomonedas, pero como recomendación de inversión. Como recomendación de inversión es un complemento a las alternativas. Acá tenemos renta fija que conversamos, que tenemos una predecibilidad de, no diría perfecta, no quiero usar esa palabra, pero bastante, porque vos sabés cuándo vas a cobrar los intereses y cuándo el capital. En renta variable es un negocio, es como comprar una empresa, con lo cual si la empresa va bien, sube. Y en cripto es un tercer instrumento de inversiones que ha crecido mucho, que básicamente hay de distintas cripto. Vayamos a Bitcoin, que es la principal. Bitcoin se lo relaciona mucho con el oro digital. ¿Por qué? Porque está limitada la cantidad de emisiones. Y es un instrumento que ha demostrado bastante uso y bastante confianza. Entonces, hay que invertir, digamos, complementarlo, es un complemento. Generalmente yo recomiendo tener muy poco de cripto, ¿pero por qué? Porque es muy volátil. O sea, para que se dé una idea, la volatilidad, o sea, cuánto puede variar el precio de una criptomoneda es entre 3 a 4 veces lo que puede variar una acción. Entonces, tener mucho cuidado porque es. Ahora, cuando uno mira ciertas criptos como Bitcoin, Ethereum, las principales, Solana, que ahora creció mucho, han crecido muchísimo. Entonces, como forma de dar lo que llamamos un upside, un potencial a tu portafolio, una porción chica, es interesante, tenés que invertirlo hoy. Está separada la cuenta de inversiones de la cuenta cripto. Es otra cuenta, pero se puede invertir desde la misma plataforma. O sea, desde el punto de vista de cara a uno, es súper simple, pero son dos canales diferentes. ¿El argentino es de invertir? ¿Qué experiencia tenemos con los argentinos? Creo que en el último tiempo ha ido evolucionando más que nada con la digitalización y la ampliación de todo lo que es el mundo de las inversiones y con los nuevos productos que fueron surgiendo, como lo es la cuenta remunerada, los fondos comunes, money market. Así que entiendo que los argentinos estamos en un sendero de crecimiento en lo que es
empezar a invertir y tomar decisiones de inversión, más que nada porque estamos acostumbrados a contextos altos de inflación y es importante no dejar el dinero quieto, que se mueva día a día y que vaya creciendo, ¿no? Bueno, vamos a preguntarle un poco, estamos hablando nosotros de estos instrumentos, pero preguntemos un poco en la calle, la gente en qué ahorra, ahorra primero y en qué invierte también. ¿Llegás a ahorrar algún porcentaje de tu sueldo? No. No, ¿Nada? no. ¿Y si en algún momento llegaste a ahorrar? Sí, en algún momento. No, todavía. Y mi realidad es que sí, porque vivo con mis papás. Sí, algo sí. ¿Qué porcentaje de tu sueldo llegaste a ahorrar? ¿2%, Uno- 5%? Un 5%, ponle. Mira, por primera vez hace un montón de años que no podía, el mes pasado ahorré. Sí, lo ahorro entero. A veces sí, a veces no. Te diría ponele que un 15. Ponerle, lo que pasa es que no cobro sueldo porque soy autónomo, pero por eso mis ingresos son inestables, para ponerle un 5%. Perfecto. Me gustaría invertirlo. O sea, honestamente me interesaría, pero tampoco sé cómo funciona y cuánto hay que invertir y todas esas cosas, pero me gustaría, sí. Vos metés la plata y la misma te va dando por día, más allá de eso, no. Me interesa, sí, pero es como que me da miedo meterme todavía. Como no tengo algo fijo, guardado, como decir, bueno, si lo pierdo, me da igual. Sé que me dolería perderla. No, las guardo en reservas y que vaya quedando ahí. En pesos, tipo en el Mercado Pago. Claro, así. Sí, así más o menos. Va generando ingresos chiquititos, pero la tengo más que nada ahí guardada. Y hoy tenés que invertirlo para ahorrarlo, si no se desvanece. ¿Y en qué lo invertís? ¿Lo pasas a dólares? ¿Compras acciones? Sí. ¿Compras dólares? Yo no invierto, yo ahorro. ¿En qué ahorras? Siempre me hago un plazo fijo, compro dólares, así, me arriesgo, pero me gusta tener mi guardadito. Alguna vez, sí, ¿En qué invertiste, Alisa? en fondos comunes de inversión. Los ladrillos, siempre fue mi inversión, fue los ladrillos. Si te sonaran 100.000 pesos, ¿lo ahorrarías, te invertirías, la cambiarías a dólares? Invertiría para la casa. Todos los meses y siempre que traté de guardarlo porque inevitablemente siempre sale una urgencia. Compraría dólares. Y los invertiría en alguna cosa para ahorrarlos y que después crezcan Perfecto. y poder hacer más comida. Si me sobraran 100.000 pesos, Sí. y sí o sí en este país hay que ahorrar en dólares, lamentablemente. Compraría dólares. Viajaría, no, viajo, a donde pueda viajar. Bueno, vemos que en Argentina primero se ahorra poco y se invierte menos. ¿Por qué? ¿Es un fenómeno nuestro, de la región, global? ¿Qué ves en ese sentido? No, primero es un fenómeno regional, tiene que ver con varias cosas, hábitos, disponibilidad. Es abismal la diferencia. El 7% de la población de América Latina invierte, es bajísimo. Esos, si te vas a Europa, son ratios más de arriba de 30, que en algunos países como Alemania es mucho más alto. Y ya en Estados Unidos casi el 60% de las personas invierte. De hecho, en Estados Unidos es una cultura invertir, la gente ahorra en acciones, es un mundo totalmente distinto. Ahí tenés un problema que tiene que ver con la inestabilidad macroeconómica, inclusive países estables tienen después no disponer de productos muy caros. Hace más o menos 10 años el Banco Central hizo una encuesta que le preguntaron a la gente si ahorraba y si ahorraba para qué ahorraba. La mitad de la gente no ahorra, pero no ahorra porque no puede, o sea, nada, es inviable ahorrar si tenés, no sé, 30, 40% de pobres, nada, por definición esa gente seguramente no está ahorrando. Y después le preguntaban a la gente para qué ahorraba. Y sobre todo en los jóvenes, el grueso de la gente, de los jóvenes contestaba que más de la mitad de los que ahorraban, decían que ahorraban para algo relacionado a una vivienda. Eso ibas a decir, irse de viaje. No, el ahorro estaba más pensado en eso. ¿Qué pasa? Como era inviable, pues no tenías crédito, no tenías nada, se terminaba gastando posiblemente en un viaje y demás. Es muy poca la gente que ahorra, ni hablar, después está qué haces con esa plata. Todo el proceso de salida de la convertibilidad de FO 2002 dejó una cicatriz muy fuerte en muchísima gente, de confianza en el sistema financiero, que más allá de lo concretamente económico, creo que fue una de las peores consecuencias de ese proceso. Haber roto la confianza con el sistema financiero, de los dos lados, ¿no? Obviamente. ¿Cuáles son los errores más comunes que vos ves que se suelen hacer y conviene evitar? Bueno, uno de los errores más comunes es no diversificar, que es un concepto muy importante, no poner todos los huevos en la misma canasta. ¿Qué significa esto? Es que si vos invertiste en un solo activo y ese activo baja, no lo vas a poder compensar con la suba que podría haber tenido otro activo que tuvieras en tu portafolio. Otro error habitual es confiar en promesas de rendimientos altísimos que te puede dar alguna inversión sin considerar los riesgos que tienen implícito. A mayor rendimiento potencial de una inversión también tiene asociado un riesgo detrás. Entonces
es importante que conozcamos nuestro perfil de riesgo y tolerancia al riesgo a la hora de elegir qué instrumento invertimos. Una pregunta que siempre nos hacen es también, ¿cómo sabemos si es una estafa o no lo que estamos invirtiendo? ¿Qué hay signos que para uno se dé cuenta de...? Sí, si alguien te está prometiendo rendimientos altísimos, no te digo que te vaya a estafar, pero por lo menos hacer un par de preguntas. Es raro eso. No sé, si todas las opciones de inversión tienen un rendimiento del, no sé, 5% anual y cae uno y te ofrece 15%, bueno, hacele preguntas. Capaz es un negoción, pero yo qué sé, por la historia argentina y la historia general de los mercados financieros, es raro. Yo creo que esa es una buena forma. Siempre recomendamos, en ese caso, para asegurarnos y cuidar que no entrar en ninguna estafa, invertir en entidades que estén reguladas por la CNB, que es la Comisión Nacional de Valores. Eso te da una garantía de que lo que estás invirtiendo pasó por un examen y evaluación, que lo que está detrás es confiable. Hay que meterse en el sistema financiero. Está sólido, digamos. Si pueden, sí. Bueno, ahí va de vuelta. Claro, si, Sí, si están informales o están en la informalidad, difícil. Si el sistema, o sea, hoy el sistema está sólido, yo no creo que haya ningún problema, no me imagino ninguna disrupción que alguien pueda tener un problema con el mercado financiero, más allá de una volatilidad en, no sé, que compraste una acción y cayó. Pero eso puede pasar siempre. Están líquidos, digamos. Sí, no va a haber ningún problema por ahí. Esa memoria de 2001 y es otro... No, cambió muchísimo, porque también el 2001 lo que generó fue el 2002, que trajo un montón de cambios regulatorios para que no pase 2001. Y eso sigue hasta hoy y se sigue respetando bastante. Pero de vuelta pasa esto. Hay un montón de gente que tiene dólares en su casa o que tiene plata en su casa o en una caja de seguridad. Y si bueno, que los meten en el sistema, bueno, ok, tiene que poder declararlos. Tiene que poder justificarlos. Alguna parte podrá justificarlo, otra parte no. Y bueno, ahí empieza. Pero también hay como toda una economía paralela, de inversiones paralelas, que en algún momento va a tener que ser blanqueada. Claro. Tips para uno empezar a ahorrar, a generar el hábito. En primer lugar, ahorrar primero, gastar después, setearte un objetivo personal que puede ser desde comprarte una bicicleta, irte de viaje, querer cambiar el auto o comprar el sueño de comprarte tu casa. Porque eso te va a generar la motivación para mes a mes establecerte un objetivo de ahorro y después obviamente invertirlo para que la inflación no te haga perder el poder adquisitivo de ese ahorro que estás haciendo. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias de que un país no ahorre? Digamos, porque el ahorro está vinculado después, el banco recibe depósitos de los ahorristas y después se da vuelta y presta. Pero si nadie ahorra, no hay crédito. Bueno, esa es la consecuencia. Somos uno de los países con menos crédito del mundo. El hecho de no tener crédito es una pésima noticia para cualquiera. Para el que quiere comprarse un auto, no hablar un departamento, pero también para el que quiere, no sé, comprarse una heladera, para una empresa que tiene que financiar una inversión, no sé, para lo que sea. Empresa, poner mercado de capitales, yo decía banco, pero mercado de capitales tampoco está desarrollado. Invertir en ahora un poco más, obligaciones negociables. Sí, pero siempre hablando de las empresas más grandes. Claro. Es verdad. Una pyme es... Una pyme tiene algunos instrumentos que igual te están apareciendo en estos últimos años, del cheque bursátil, el pagaré electrónico, cosas así, pero también todo esto va sobre la base de que todo esto que estamos hablando exige formalidad. Exige estar en blanco, exige tener desde los ingresos en blanco, desde la operación en blanco, desde tener el balance de la empresa en blanco, o en el caso de una persona, poder ser sujeto de crédito. Entonces si tenés más o menos un tercio de la economía informal, más después una gran parte gris, que es toda la parte del cuentapropismo, el monotributo, las empresas que obviamente ninguna empresa es totalmente negra, pero que laburan mixto, pues tiene una parte de la recaudación en blanco, otra en negro. No es que solamente hay poco ahorro, sino que también hay poco crédito por cara de los bancos, pero también porque del lado de la demanda de crédito, ya sea personas o empresas, no estamos tan preparados para ir a buscar ese crédito. No cumplimos con los requisitos en general. Bueno, hay una pregunta que le hacemos a todos, que es justamente ¿cuál es la clave para dejar de ahorrar y empezar a invertir? ¿Qué clave dirías vos? La clave es empezar a setearse un objetivo personal, como lo comentábamos de, no sé, comprar una casa, cambiar el auto, que genere la motivación para generar ese hábito de ahorro y después no quedarse en solo ahorrar, sino en poner a trabajar ese dinero por vos. Uno trabaja todos los días para generar ese dinero, que ese dinero empiece a trabajar por vos en los distintos instrumentos de inversión que nos ofrece el mercado. Empezar de a poco, para mí es la clave, tratar de informarse un poco, no digo ser experto, acá se confunde experto, pero por lo menos conocer básicamente los instrumentos, y creo que la clave es eso y esperar. O sea, la inversión es
literal es un negocio. Uno de los grandes inversores, y recomiendo leer, que hay muchos libros, muchos textos, Warren Buffett. Warren Buffett, que hoy es multimillonario, pero él hasta los 60 años tenía menos de $1 millón. Casi todo lo hizo después. Entonces, me parece que hay que darle tiempo. El error común es apurarse, ansiedad, vender rápido, seguir las modas, cuando sube salir a comprar, cuando baja salir a vender. Armar un plan, empezar de a poco, tener diversificado un poco de renta fija, si vas a invertir algo de largo plazo, sumar renta variable, y el tiempo solo te va a mostrar los resultados. Para mí es clave conocerse en ese sentido, entender cuáles son los horizontes y para qué estás ahorrando, o para qué estás invirtiendo en realidad, y asesorarse. Y asesorarse no quiere decir pagarle a alguien, puede ser leer, estudiar, ver videitos en YouTube. No sé, digo, bueno, pero es eso. A mí Twitter me encanta para eso. Siento que en Twitter uno puede ver, primero identificar quiénes son los que más o menos vas viendo que te gustan y después lo buscas un poco más. Hoy la información está. Hoy hay cursos de todo. Creo que eso es clave. Para arrancar es primero, no sé, en educación financiera básica. Bueno, Fede, muchas gracias por haber venido. Por favor, un placer.